Parte 2 de un lobo en aventuras locas. En el vasto desierto de las montañas, vivía un lobo como ningún otro. Este lobo no tenía nombre, porque creía que los nombres eran solo para aquellos que buscaban la validación de los demás. En cambio, vagaba por la tierra como un guerrero solitario, un depredador feroz y astuto que prosperaba en la emoción de la caza. Después de muchos años de existencia solitaria, el lobo se encontró inesperadamente bendecido con un cachorro propio. Lo llamó Yamal, un nombre que no tenía ningún significado para él, pero que fue elegido por necesidad. El lobo sabía que tenía el deber de enseñarle a su joven cachorro las formas de supervivencia en el mundo duro e implacable en el que habitaban. Desde el momento en que Yamal dio sus primeros pasos tentativos, el lobo comenzó a entrenarlo en el arte de la caza. Le enseñó a moverse en silencio por el bosque, a rastrear a la presa con precisión y a atacar con una precisión mortal. Yamal aprendía rápido, ansioso por complacer a su padre y demostrar que era digno de su linaje. Con el paso de los años, Yamal se hizo más fuerte y más hábil, sus instintos perfeccionados por las enseñanzas de su padre. Juntos, vagaron por la tierra, buscando nuevos desafíos y enfrentándolos de frente. Cazaron juntos, lucharon juntos y sobrevivieron juntos, forjando un vínculo que era inquebrantable. Un día, mientras rastreaban a una presa particularmente esquiva, se tropezaron con una manada de lobos rivales que buscaban reclamar su territorio. El lobo y Yamal sabían que tenían que luchar para proteger lo que era suyo, por lo que se lanzaron a la batalla con feroz determinación. La lucha fue larga y brutal, pero el lobo y Yamal lucharon lado a lado, sus movimientos sincronizados como si fueran uno solo. Al final, salieron victoriosos, sus enemigos vencidos y su territorio asegurado. Mientras permanecían triunfantes entre los enemigos caídos, el lobo miró a su cachorro con orgullo y admiración. «Has demostrado ser un verdadero guerrero, Yamal», dijo el lobo, con su voz llena de orgullo. «Has abrazado el espíritu de aventura y has luchado con coraje y fuerza. Estás listo para enfrentar cualquier desafío que se te presente». Y con esas palabras, el lobo supo que su legado viviría a través de su hijo, un guerrero intrépido que continuaría su legado de aventuras y triunfos en la naturaleza. Juntos, vagarían por la tierra como un dúo formidable, un lobo y su cachorro, unidos en su búsqueda de supervivencia y gloria. 3 meses después, en el corazón del bosque, vivía un lobo sin nombre. Este lobo era conocido por su espíritu aventurero y su naturaleza intrépida. Vagaba por el bosque en busca de nuevos desafíos y encuentros emocionantes. 3 meses después, el padre y el hijo lobo se acercaron al lobo sin nombre con un plan atrevido. Querían matar al rey del bosque, una criatura poderosa y temida, para reclamar el trono para ellos. El padre creía que al derrotar al rey, abrirían nuevos territorios para que todos los lobos de la zona cazaran libremente y se convirtieran en los verdaderos gobernantes de la tierra. El lobo sin nombre dudó al principio, inseguro de los riesgos que implicaba una misión tan peligrosa. Pero cuando miró a los ojos decididos del padre y el hijo, sintió una oleada de adrenalina y emoción. Esta era la aventura definitiva, el mayor desafío al que se había enfrentado nunca. Juntos, los 3 lobos se embarcaron en su búsqueda para derrotar al rey del bosque. Atravesaron matorrales y ríos, enfrentándose a peligrosos obstáculos y feroces depredadores en el camino. Pero el coraje y la determinación del lobo sin nombre nunca flaquearon. Luchó con toda su fuerza y astucia, usando su velocidad y agilidad para ser más astuto que sus enemigos. Finalmente, llegaron a la guarida del rey, una cueva oscura y amenazante en el corazón del bosque. El padre y el hijo lobo lanzaron un feroz ataque, mientras que el lobo sin nombre rodeó al rey para flanquearlo por detrás. En una emocionante batalla que sacudió el bosque hasta sus cimientos, los lobos lucharon con todas sus fuerzas, decididos a salir victoriosos. Al final, fue el lobo sin nombre quien asestó el golpe final, derribando al rey con un golpe rápido y mortal. Mientras el rey yacía derrotado a sus pies, el padre y el hijo lobo aullaron triunfantes, sabiendo que habían logrado su objetivo. Con el rey desaparecido, el bosque ahora era suyo para gobernar. Los lobos celebraron su victoria y sus aullidos resonaron entre los árboles mientras reclamaban su lugar como nuevos reyes de la tierra. Y el lobo sin nombre, ahora conocido como el héroe del bosque, se mantuvo orgulloso y valiente, listo para cualquier aventura que los aguardara. Había una vez en un mundo lejano, un lobo sin nombre que vivía en un valle entre el desierto y el bosque. Este lobo solitario encontró a una loba y juntos tuvieron un cachorro sin nombre, el cual se convirtió en su hijo.
el lobo sin nombre y su hijo sin nombre anhelaban formar su propia manada gigante y decidieron emprender un viaje para lograrlo. Comenzaron recorriendo el desierto, donde la aridez y el calor extremo desafiaban su resistencia. Sin embargo, encontraron otros lobos errantes que se unieron a ellos, formando así una manada fuerte y unida en medio de las dunas y los cactus. Juntos, superaron las adversidades del desierto y se convirtieron en una manada imponente que dominaba esa vasta región. Después de conquistar el desierto, el lobo sin nombre y su hijo sin nombre dirigieron su mirada hacia el bosque frondoso que se extendía más allá de las dunas. Allí, se enfrentaron a retos aún más desafiantes, como los peligrosos depredadores y la densa vegetación que dificultaba su avance. Sin embargo, con astucia y valentía, lograron reclutar a lobos poderosos que se unieron a ellos, expandiendo su manada y consolidando su dominio sobre el bosque. Finalmente, el lobo sin nombre y su hijo sin nombre decidieron aventurarse hacia la mitad del reino helado, donde el frío intenso y la nieve permanente pondrían a prueba su resistencia. A pesar de las duras condiciones, lograron establecer una presencia en ese inhóspito territorio, atrayendo a lobos valientes que se unieron a ellos, formando una manada gigante que desafiaba incluso al hielo y la oscuridad del reino helado. Así, el lobo sin nombre y su hijo sin nombre cumplieron su sueño de crear una manada gigante que abarcaba el desierto, el bosque y la mitad del reino helado. Su valentía, determinación y espíritu de colaboración les permitieron superar todo tipo de obstáculos y forjar un legado que perduraría por generaciones, convirtiéndolos en leyendas entre los lobos de aquel mundo. Un día, mientras la manada gigante se adentraba en el bosque en busca de alimento, el hijo sin nombre del lobo se separó del grupo y se encontró con una madriguera de conejos. Sin embargo, algo en el aire le indicaba que esos conejos no eran como los demás. Podía sentir una energía malévola emanando del lugar. Intrigado y cauteloso, el lobo pequeño observó desde la distancia cómo los conejos salían de la madriguera y realizaban actos de astucia y crueldad en el bosque. Descubrió que habían estado robando alimentos de otros animales y sembrando el caos en la paz del bosque. Al darse cuenta de la amenaza que representaban estos conejos malvados, el lobo pequeño decidió actuar. Con valentía y determinación, el lobo pequeño se acercó sigilosamente a la madriguera y, con astucia, comenzó a desestabilizar su estructura. Poco a poco, fue debilitando las bases y haciendo que la madriguera se derrumbara sobre sí misma. Los conejos malvados, sorprendidos y atemorizados, intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. La madriguera de los conejos malvados quedó reducida a escombros, y el lobo pequeño había logrado liberar al bosque de su maléfica influencia. Su valentía y determinación habían prevalecido, demostrando que, a pesar de su tamaño, poseía una fuerza interior capaz de enfrentar incluso a los enemigos más astutos. Desde ese día, el lobo pequeño fue conocido en la manada como el guardián del bosque, honrado por su valentía y astucia en proteger a los habitantes del bosque de cualquier amenaza. Su hazaña se convirtió en una leyenda que se transmitiría de generación en generación, recordando siempre la valentía y el espíritu indomable de aquel lobo sin nombre. En una tarde soleada, el lobo pequeño se encontraba en el claro del bosque disfrutando de la tranquilidad del entorno cuando de repente su abuelo, un lobo anciano y sabio, apareció frente a él con una mirada desafiante en los ojos. El abuelo, queriendo poner a prueba la fuerza y valentía de su nieto, lo desafió a un combate para ver si realmente había crecido lo suficiente. El pequeño lobo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo, aceptó el desafío de su abuelo. Sabía que no sería una tarea fácil enfrentarse a un lobo tan experimentado y poderoso, pero estaba decidido a demostrar su valía y fortaleza. El combate comenzó con ferocidad y determinación por parte de ambos lobos. El abuelo, con su experiencia y astucia, intentaba superar al joven lobo con movimientos precisos y calculados. Sin embargo, el lobito no se quedaba atrás, demostrando una increíble energía y agilidad en su lucha. La batalla fue intensa y desafiante, cada uno luchaba con todas sus fuerzas en un duelo de voluntades y habilidades. El abuelo elogiaba la valentía y determinación de su nieto, mientras el lobito demostraba su coraje y espíritu indomable. Finalmente, tras una serie de movimientos rápidos y certeros, el lobo pequeño logró derribar a su abuelo, quien quedó impresionado por la fuerza y habilidad de su nieto. Con un gesto de respeto y orgullo, el abuelo reconoció la valentía y determinación del lobito, aceptando su crecimiento y fortaleza. El pequeño lobo se levantó victorioso, demostrando que, a pesar de su juventud, poseía una fuerza interior y determinación que lo convertían en un lobo formidable.
Desde ese día, el lobito fue reconocido en la manada como un guerrero valiente y digno de respeto, con su hazaña de enfrentar y vencer a su abuelo como un acto de coraje que sería recordado por siempre en la historia de la manada. Tras su combate con el lobo pequeño, el abuelo lobo se puso de pie con dignidad y miró a su nieto con una mezcla de admiración y orgullo. Con una voz grave y serena, el abuelo declaró que había llegado su momento de partir hacia el más allá, donde los ancestros lobos reposaban en paz. El abuelo explicó que, siguiendo la tradición ancestral de la manada, debía emprender un viaje solitario hacia las tierras del más allá, donde se reuniría con los espíritus de sus antepasados y encontraría su descanso final. Era un destino que todos los lobos de la manada debían enfrentar en algún momento de sus vidas, y el abuelo había decidido que su hora había llegado. El lobo pequeño, con tristeza en sus ojos pero también con respeto por la tradición de su manada, acompañó a su abuelo hasta los límites del territorio conocido, donde el abuelo se despidió con un gesto de cariño y gratitud hacia su nieto. Con paso firme y la cabeza en alto, el abuelo lobo partió solo hacia su destino final, dejando atrás a la manada que lo había visto crecer y aprender durante tantos años. El lobo pequeño observó con reverencia cómo su abuelo se alejaba en la distancia, recordando todas las enseñanzas y sabiduría que le había transmitido a lo largo de su vida. Sabía que el abuelo había sido un líder valiente y sabio, y que su legado perduraría en la memoria de la manada para siempre. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, el lobo pequeño regresó a la manada, consciente de que ahora era su turno de seguir los pasos de su abuelo y convertirse en un líder digno y respetado. La historia del abuelo lobo, con su valentía, sabiduría y tradición, se convertiría en una leyenda que inspiraría a las generaciones futuras de lobos en el bosque. El abuelo lobo, decidido a mostrar una vez más su valentía y habilidad, decidió emprender una serie de aventuras cortas por el territorio para desafiar a distintos desafíos y probar su destreza como guerrero experimentado. Durante sus viajes, el abuelo enfrentó peligros y obstáculos con coraje y determinación, dejando una estela de historias y hazañas que asombraban a los lobos jóvenes de la manada. Sin embargo, durante una de sus aventuras en una montaña escarpada, el abuelo lobo se vio rodeado por una pandilla de zorros astutos y hambrientos que lo acechaban con malas intenciones. A pesar de su experiencia y valentía, el abuelo se encontró en una situación difícil y peligrosa, luchando contra los astutos zorros que buscaban acabar con él. La batalla fue feroz y despiadada, con el abuelo defendiéndose con todas sus fuerzas contra los zorros que lo rodeaban. A pesar de su valentía y astucia, la pandilla de zorros demostró ser un enemigo formidable, superando al abuelo con su número y astucia. Finalmente, agotado por la lucha y rodeado por los zorros, el abuelo lobo sucumbió ante sus atacantes, dejando atrás un legado de coraje y sabiduría que perduraría en la memoria de la manada. El lobito, ajeno a la tragedia que había ocurrido en la montaña, nunca sabría del sacrificio final de su querido abuelo. La manada, al enterarse de la trágica noticia, lloró la pérdida de su valiente líder y guardián, recordando con cariño las enseñanzas y consejos del abuelo lobo que habían guiado sus vidas. Aunque el abuelo ya no estaba físicamente presente, su espíritu y legado vivirían en el corazón de la manada para siempre, inspirando a las generaciones futuras a seguir sus pasos de valentía, sabiduría y tradición. La manada, devastada por la pérdida de su valiente líder, decidió honrar la memoria del abuelo lobo realizando una ceremonia especial bajo la luz plateada de la luna llena. Reunidos alrededor de un claro en el bosque, los lobos aullaron en coro hacia la luna, pidiendo ayuda y protección para el espíritu del abuelo en su viaje al más allá. Sus aullidos resonaron en la noche, llenos de tristeza y respeto por el lobo que había sido su guía y protector durante tanto tiempo. Entre los lobos, el lobito, con el corazón lleno de dolor y rabia por la muerte de su abuelo, juró vengar su pérdida y demostrar su valentía enfrentando a los zorros que habían acabado con la vida del abuelo. Decidido a cumplir su promesa, el lobito se lanzó en solitario a la búsqueda de la pandilla de zorros, dispuesto a enfrentar cualquier peligro para hacer justicia por su abuelo. Sin embargo, en su búsqueda desesperada, el lobito se desvió del camino marcado por la manada y se adentró en territorio desconocido. Perdido y desorientado, el lobito se encontró en medio de un paisaje extraño y desconcertante. Una base humana, llena de luces brillantes y sonidos desconocidos, que se alzaba imponente frente a él. Confundido y asustado, el lobito se dio cuenta de que se había alejado demasiado de su hogar y había caído en un lugar peligroso y desconocido para él.
Con el corazón lleno de temor y angustia, el lobito se preguntaba cómo podría encontrar el camino de regreso a su manada y si alguna vez podría cumplir su promesa de venganza contra los zorros que habían arrebatado la vida de su amado abuelo. En medio de la noche, con el lobito perdido y desorientado en la base humana, se encontró con un chico llamado Pacoru. Pacoru, un joven explorador y amante de la naturaleza, había salido a acampar en la zona y se sorprendió al encontrar al lobito de ojos brillantes y asustados deambulando por el lugar. Pacoru, con compasión en su corazón, se acercó al lobito con cuidado y calma, ganándose su confianza poco a poco. Con gestos suaves y palabras tranquilizadoras, logró comunicarse con el lobito, entendiendo su situación de soledad y miedo en medio de aquel entorno extraño. Sin dudarlo, Pacoru decidió ayudar al lobito y lo guió con cuidado y paciencia hasta su campamento en el bosque cercano. Durante el camino, el lobito observaba maravillado la bondad y generosidad de Pacoru, sintiendo una mezcla de gratitud y admiración por aquel joven humano que le brindaba su ayuda desinteresada en un momento de vulnerabilidad. Una vez en el campamento, Pacoru ofreció al lobito agua y comida, compartiendo con él un refugio seguro y cálido para pasar la noche. A medida que la luna brillaba en lo alto y las estrellas centelleaban en el cielo, el lobito y Pacoru compartieron historias y experiencias, descubriendo la amistad y el entendimiento más allá de las diferencias entre sus especies. En aquel encuentro inesperado, el lobito encontró en Pacoru un amigo y guía en su camino de regreso a casa, mientras que Pacoru descubrió en el lobito una lección de valentía y determinación que le inspiró a seguir explorando y protegiendo la naturaleza que los rodeaba. Unidos por el vínculo de la amistad, el lobito y Pacoru compartieron una noche especial en la que el poder del amor y la compasión superó cualquier barrera entre ellos. Mientras el lobito se encontraba en el campamento de Pacoru recibiendo calor y comida, en su casa el padre lobo comenzaba a preocuparse por la ausencia de su hijo. Observando la luna llena desde lo alto de la colina, el padre lobo notó la ausencia del lobito en la manada y sintió un nudo de angustia en el estómago. Con paso firme, el padre lobo se adentró en el bosque en busca de su hijo, siguiendo el rastro de su olor y sus huellas que se desdibujaban en la oscuridad de la noche. Con cada paso, su corazón latía con fuerza, temiendo a lo peor y rezando para encontrar al lobito sano y salvo. Mientras tanto, en el campamento, el lobito compartía con Pacoru momentos de amistad y compañerismo, agradecido por la calidez y el apoyo que había recibido en un momento de necesidad. A medida que la noche avanzaba, el lobito sentía el cansancio en sus huesos y la nostalgia por su manada en el corazón, preguntándose si su padre lo estaría buscando y si algún día lograría regresar a su hogar. De repente, un aullido desgarrador resonó en la noche, haciéndose eco a través de los árboles y llegando hasta el campamento. El lobito reconoció al instante la voz de su padre y, con un brillo de esperanza en los ojos, supo que el lobo viejo estaba cerca y que pronto se reunirían de nuevo. Con pasos rápidos y decididos, el lobito partió hacia el bosque, guiado por la luz de la luna y el sonido del aullido de su padre. Pacoru lo siguió de cerca, sintiendo la emoción y el misterio de aquella inesperada aventura que los unía en un vínculo especial. Y así, en la oscuridad de la noche, la familia lobo se reunió una vez más, celebrando el regreso del lobito con alegría y alivio. La luna brillaba con fuerza sobre ellos, iluminando el camino de regreso a casa y fortaleciendo el lazo de amor y protección que unía a aquellos lobos en su manada. Con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a nuevas experiencias, el lobito regresó a su manada junto a su padre, sabiendo que los humanos podían ser buenos y compasivos. La amistad que había encontrado en Pacoru y la ayuda desinteresada que le brindó en su momento de necesidad le mostraron que más allá de las diferencias de especies, existía la posibilidad de establecer lazos de amistad y colaboración entre seres de distintos mundos. Al llegar a la manada, el lobito compartió con sus compañeros la historia de su aventura con Pacoru, destacando la bondad y generosidad que había encontrado en aquel joven humano. Sus palabras resonaron en los corazones de los lobos, despertando la curiosidad y el interés por conocer más sobre los seres humanos y sus acciones en el mundo. Poco a poco, la manada de lobos empezó a abrirse a la posibilidad de interactuar de manera positiva con los humanos, aprendiendo a confiar en aquellos que mostraban compasión y respeto hacia la naturaleza y todas las criaturas que la habitaban. La historia del lobito y su amistad con Pacoru se convirtió en una lección de tolerancia y entendimiento, recordándoles que la empatía y la solidaridad podían trascender las barreras entre especies y unir a seres aparentemente diferentes en un mismo propósito de armonía y respeto mutuo.
Así, el lobito y su manada continuaron su vida en el bosque, manteniendo en sus corazones el recuerdo de aquel encuentro transformador que les recordaba que, en un mundo diverso y lleno de sorpresas, la bondad y el amor podían abrir caminos inesperados hacia la unión y la paz.